Scrum de Mission Brain Anahuac. El día de hoy van a presentar Eri Ishii y Monse Oria. A las 9 empieza Eri Ishii con este tema tan importante y Monse Oria a las 9:30 nos va a platicar sobre la microbiota y el Parkinson, que también es un tema muy relevante para todos. Estoy muy feliz de tenerlos a todos aquí y agradezco mucho su presencia. Espero disfruten muchísimo estas ponencias, que yo sé que van a estar increíbles. Y pues sin más por decir, Eri, adelante. Hola, gracias Isa. Bueno, hola a todos, yo soy Eri. Les voy a platicar sobre el running y los efectos que tiene en la neuroplasticidad. Entonces, para empezar, quiero que nos quede claro a todos el concepto de neuroplasticidad y a qué me refiero cuando lo mencioné, perdón, en el resto de la plática. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es un proceso que involucra cambios adaptativos en la estructura y la función del cerebro. Básicamente se puede definir como la habilidad del sistema nervioso para cambiar su actividad en respuesta a factores intrínsecos o extrínsecos mediante la reorganización de su estructura, sus funciones y sus conexiones. Entonces, la neuroplasticidad se lleva a cabo mediante dos mecanismos principalmente. Uno es la regeneración neuronal. La regeneración neuronal involucra la plasticidad sináptica y la neurogénesis adulta. Y les voy a explicar un poquito más de qué significa cada una. La plasticidad sináptica es la capacidad que tienen las conexiones neuronales de hacerse más fuertes o más débiles. Y aquí vienen dos términos, que es la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. La potenciación a largo plazo significa, es el término que se usa cuando estas conexiones se fortalecen. Como pasa esto, es que hay una neurona presináptica que está en la imagen de la derecha. Esta imagen, esta neurona presináptica, después de estimular repetidamente a la neurona postsináptica responde aumentando la cantidad de neurotransmisores que tiene. Aumentando la cantidad de, perdón, no de neurotransmisores, de receptores que tiene para el neurotransmisor. Y esto hace que sea más fácil llegar al umbral que vaya a excitar a la neurona postsináptica. Y el opuesto sería la depresión a largo plazo, que es cuando estas conexiones se debilitan. Luego está la neurogénesis adulta. Este es el concepto de que el cerebro adulto es capaz de crear nuevas neuronas. Y sobre este tema hay mucho debate, porque este es un fenómeno que se ha visto que pasa en ratones y en aves, pero en humanos no hay evidencia suficiente que demuestre que esto pasa. Entonces, este campo se empezó a explorar a partir de los años 90, cuando en un estudio descubrieron que los ratones podían desarrollar nuevas neuronas en dos partes específicas, que es el bulbo olfatorio y el giro dentado del hipocampo. Luego, otro grupo replicó este estudio en macacos y se dieron cuenta que habían miles de neuronas todos los días. Pero, bueno, este estudio de los macacos se popularizó muchísimo porque eran primates que podían generar nuevas neuronas, pero eventualmente nunca nadie, ningún otro grupo pudo replicar este protocolo, ni siquiera los mismos creadores del estudio. Entonces, con eso se debilitó mucho el argumento que habían puesto en su reporte inicial. Además, otros investigadores han realizado experimentos sobre este tema, pero no ha habido ninguno que demuestre claramente y que sustente con mucha evidencia que hay neurogénesis en los adultos humanos. Lo que sí se ha visto es que hay división celular, solo que esta división celular no especifica si estas células se están diferenciando a neuronas, a células de la glía. Entonces, por eso es que es un tema todavía controversial. El siguiente mecanismo es la reorganización funcional. Y en esto hay tres términos, que es la equipotencialidad, vicariación y diasquisis. La equipotencialidad se refiere a que si un área del cerebro se daña, el hemisferio cerebral del otro lado puede mantener esta función que se está perdiendo. La vicariación se refiere a que una región del cerebro se puede reorganizar y asumir funciones nuevas o no relacionadas después de una lesión. Un ejemplo de esto es, estudiaron a un grupo de pacientes que les hicieron una hemisferectomía, o sea, les quitaron la mitad, un hemisferio del cerebro, o sea, la mitad, y se dieron cuenta que áreas que quedaban, las remanentes del hemisferio que quedó sano, áreas como la corteza motora suplementaria y la sensorial, se podían reorganizar para recuperar funciones que eran exclusivas del hemisferio que se perdió. Entonces, este es un ejemplo de la equipotencialidad y la vicariación. La diasquisis, bueno, en esta imagen, la de la izquierda, se puede ver,
cómo es una hemisferectomía. Y abajo se ve el área motora, la corteza motora suplementaria, que fue pues básicamente la que tuvo la equipotencialidad y la bicariación. Luego está la diasquisis, que es cuando se pierde una función en una región del cerebro porque hubo una lesión en otra área del cerebro. O sea, en un área supuestamente que no tiene nada que ver con esa, se dañó y eso tuvo un efecto en otra área. Entonces, un ejemplo de esto es, el tálamo es una estructura del cerebro y se ha visto, bueno, este tálamo es irrigado por la arteria cerebral posterior y y una parte de la arteria comunicante posterior. Sin embargo, se ha visto que en el 20% de los casos agudos de un EBC a la arteria cerebral media resulta con hipoperfusión del tálamo. Entonces, no tendría sentido que tener un EBC en la arteria cerebral media afectara el tálamo. Entonces, empezaron a investigar esto y llegaron a dos conclusiones. Se dieron cuenta que un infarto en la arteria cerebral media afecta neuronas GABAérgicas que se proyectan al tálamo. Entonces, si pierdes esta regulación de GABA, esta inhibición, terminas con un exceso de glutamato y esto induce una exotoxicidad en el tálamo. Y eso causó la reducción de la perfusión en el tálamo, aunque su arteria no estuviera afectada. Y también se dieron cuenta que las neuronas del tálamo dependen de conexiones recíprocas entre las áreas del cerebro de la corteza. Entonces, si se pierde esta reciprocidad por las áreas que sí se dañaron por el EBC, esto induce atrofia en el tálamo, porque se pierde como que esta reciprocidad que debe de tener. Entonces, bueno, eso solo es un ejemplo para demostrar lo estrechamente relacionadas que están todas las redes neuronales en el cerebro. Entonces, ¿cuál es la importancia de la neuroplasticidad? Uno sería recuperación después de lesiones cerebrales, ya sea por un evento cerebral vascular, un traumatismo, algunas enfermedades neurodegenerativas. Este proceso de neuroplasticidad es esencial para el aprendizaje y la memoria. O sea, esta plasticidad sináptica es muy importante para para consolidar aprendizaje y recuerdos, memoria episódica, memoria espacial. La recuperación de funciones perdidas con la rehabilitación. Esto se ha visto que es especialmente importante en niños. La adaptación a nuevas experiencias, la neuroplasticidad es la base para podernos adaptar a cambios en nuestro entorno y adquirir nuevas habilidades. Entonces, también quiero hablar un poco del hipocampo. El hipocampo es muy importante respecto a la neuroplasticidad porque se ha visto que este es un área que tiene una inmensa capacidad de neuroplasticidad. Es una estructura cerebral localizada en el lóbulo temporal y está muy relacionada con todos estos procesos de aprendizaje de memoria y ha sido muy estudiada por los neurocientíficos por dos razones. Uno, vieron que el tener lesiones en el hipocampo en los humanos hace que pierdan la capacidad de formar memorias. Y dos, la sinapsis en el hipocampo tiene plasticidad sináptica dependiendo de actividad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablé hace poquito de la potencialidad a largo plazo, hablábamos de cómo las conexiones neuronales se pueden hacer más fuertes dependiendo de nuestras experiencias y nuestras actividades. Entonces vieron que la sinapsis que pasa en el hipocampo tiene mucha de esta habilidad de fortalecer o debilitar estas conexiones entre neuronas dependiendo de la actividad. Además, el hipocampo se divide en subáreas, cada una es específica. En esta foto de la derecha, es una foto del hipocampo, bueno, es un diagrama del hipocampo, pero se ven estas subáreas, cada una tiene una función más específica relacionada con la memoria, y la adaptación al entorno. En la foto de la izquierda es solo una foto para que ubiquen más o menos dónde está el hipocampo. Entonces, ahora sí, entrando al tema, ¿cuáles son los efectos de correr en la neuroplasticidad? Y hoy me voy a enfocar principalmente en tres, que son factores neurotróficos, neurotransmisores y la sinergia que hay entre sueño, dieta y ejercicio. Entonces, el primero, los factores neurotróficos son un grupo de proteínas que promueven la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de las neuronas, así como la plasticidad del sistema nervioso. Y les voy a hablar principalmente de cuatro, que son los que están listados a la derecha. El primero es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Bueno, también quiero aquí hacer un pequeño disclaimer. Aunque yo me voy a enfocar en correr, en los estudios también han demostrado que estos efectos que voy a mencionar más adelante también se han visto en otros ejercicios aeróbicos, como
perdón, como la natación y el ciclismo. Ok, entonces ya regresando al BNDF, ese es el factor que se considera más importante estimulado por el ejercicio físico. Los efectos que tiene este factor neurotrófico en el cerebro es que promueve la neuroplasticidad toda la vida, promueve la diferenciación de células madres neurales, astrocitos y oligodendrocitos. O sea, o sea, es un factor, es un factor neurotrófico fundamental para formar la neuroglía y es muy importante para la sobrevivencia de las neuronas, para su proliferación y su diferenciación. El mecanismo por el que sucede esto es que básicamente el BNDF maduro se une a un receptor, que es el receptor de tirosina quinasa de tropamiosina B. Este receptor va a activar diferentes vías de señalización como PI3K, la fosfolipasa C, AKT, que finalmente todas estas lo que van a hacer es activar a CREB. Y CREB está dentro del núcleo y va a activar genes antiapoptosis y de síntesis de proteínas del citoesqueleto neural. Entonces, esa es la importancia del BDNF. Otro factor importante es el VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Esta proteína se libera cuando tu cuerpo está en un estado de hipoxia y lo que hace es promover la angiogénesis a través de unos receptores, que son los receptores de tirosina quinasa en las células endoteliales. Entonces, si tienes esta proteína que promueve la angiogénesis, finalmente el resultado que vas a tener es una proliferación de vasos sanguíneos, un aumento en el flujo cerebral y esto tiene como resultado una mejora en la función cognitiva. Luego está el IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Durante el ejercicio se libera hormona del crecimiento y esta hormona del crecimiento estimula la liberación del IGF-1, que es una hormona fundamental para los procesos de neuroplasticidad en el cerebro. Este tiene un receptor, que es el receptor IGFR, em, y esto activa vías de señalización que van a promover la supervivencia neuronal, el crecimiento dendrítico, o sea, van a hacer que las neuronas tengan más dendritas para que puedan hacer más sinapsis con más neuronas y formación de sinapsis. También el IGF-1 potencia los efectos del BDNF. Entonces, en un estudio se vio que si se bloquea el receptor de IGF-1, se bloquea la activación de BDNF inducida por el ejercicio físico. O sea, como que van a la par. Si no tienes el receptor del IGF-1, no vas a tener el aumento de BDNF que tendrías al hacer ejercicio. Por último está el lactato. Cabe recalcar que el lactato no es un factor neurotrófico. El lactato es un producto de desecho del metabolismo. Sin embargo, se ha visto que tiene un rol en estos factores de neuroplasticidad. El lactato se origina principalmente de dos lugares durante el running o durante el ejercicio aeróbico, que es en los músculos periféricos que producen lactato por la respiración anaerobia. Esta entra al torrente sanguíneo, cruza la barrera hematoencefálica a través de unos transportadores que se llaman de monocarboxilato. Pero bueno, lo importante es que entran al cerebro después de originarse en los músculos periféricos. Y además, también se puede producir lactato directamente en el cerebro porque los astrocitos lo liberan durante la glucólisis. Entonces, cuando tú haces ejercicio, aumenta la actividad neuronal y esta actividad neuronal aumenta la demanda metabólica, por lo que una porción del glucógeno que se almacena en los astrocitos se metaboliza y finalmente se degrada en lactato. Entonces ya tenemos el lactato que viene del ejercicio de los músculos periféricos, más el lactato que se está produciendo directamente en el cerebro. Esto hace que aumenten los niveles de lactato en el cerebro y se activen señales como la prostaglandina E2 y el óxido nítrico, que lo que van a hacer es vasodilatar para aumentar la circulación en el cerebro. También, como pasa con con el IGF, se ha demostrado que el aumento del lactato después de hacer ejercicio de alta intensidad está relacionada con un aumento en los niveles de BDNF, que, repito, el BDNF es el factor más importante, el factor neurotrófico más importante. Ahora también quiero hablar sobre la regulación de los neurotransmisores, otro efecto de correr en la neuroplasticidad. Entonces, principalmente me voy a enfocar en GABA y glutamato, en los opioides y los endocannabinoides y las monoaminas. Entonces, GABA lo mencioné un poquito al principio en el ejemplo del tálamo, pero bueno, GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio
del sistema nervioso central. Se ha visto que después de hacer ejercicio disminuye la liberación de GABA, lo que reduce la inhibición sináptica y facilita que las neuronas se integren a redes neuronales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, se ha visto que después de correr, pues de un ejercicio aeróbico, disminuye la liberación de GABA, hay menos GABA, por ende hay menos inhibición. Y si hay menos inhibición, se permite que mayor integración de las neuronas, bueno, que haya mayor integración de las neuronas a estas redes neuronales. Pero también es importante recalcar que aunque disminuya la inhibición, eso no significa que se está perdiendo el control neuronal. O sea, sigue habiendo un balance, solo que esta menor inhibición permite que haya una reorganización sináptica más dinámica, que es fundamental para poder aprender nuevas cosas y consolidar estas nuevas redes neuronales. Luego está el glutamato. El glutamato es el opuesto de GABA. Este es el principal neurotransmisor. Aquí lo puse mal, no es inhibitorio, es excitatorio del sistema nervioso central. Este tiene dos receptores glutamatérgicos que se llaman AMPA y NMDA y son cruciales para LTP, es la potenciación a largo plazo, que es este fortalecimiento de las neuronas. Entonces, se ha visto que el receptor, específicamente el MNDA, está muy relacionado con estos procesos de plasticidad sináptica y vieron que la actividad física aumenta la expresión de dos subunidades específicamente de este receptor, que es el NR2A y el NR2B. Y estas son muy importantes para poder hacer esto que les comentaba, de que se aumente la cantidad de receptores que hay en la neurona postsináptica y estas conexiones neuronales se hagan más fácilmente y más fuertes. Entonces, sí, esto promueve la excitación y el fortalecimiento de las conexiones sinápticas. Entonces, básicamente, a modo de resumen, está más glutamato y mayor cantidad de receptores, mayor excitabilidad y mayor formación de conexiones sinápticas nuevas. Luego están los opioides y los endocannabinoides. No sé si han escuchado, bueno, la gente que está escuchando y que corren, mucha gente, muchos runners hablan de algo que se llama el runner's high, ¿no? Y te dicen que es este sentimiento increíble cuando estás corriendo y sientes como, te sientes como si estuvieras corriendo en las nubes y estás súper feliz y no te duele nada, a pesar de que estás sufriendo porque estás corriendo, pero te sientes muy, muy, muy feliz y sientes mucho placer. Y bueno, se ha descubierto que este sentimiento del runner's high se debe principalmente a las endorfinas y los endocannabinoides que se liberan durante la corrida. Estos tienen un efecto de calma y euforia, un efecto de analgesia, o sea, disminuyen el dolor y reducen la ansiedad. Luego están las monoaminas, principalmente la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La dopamina se ha visto que aumenta cuando corres, especialmente en el área estriada, y se relaciona, o sea, este aumento en la dopamina está relacionada a que correr aumenta la actividad de una enzima, que es la enzima tirosina hidroxilasa. La enzima tirosina hidroxilasa es la encargada de formar dopamina. Entonces, si corres, aumentas la actividad de esta enzima, si aumentas la actividad de esta enzima, aumentas la cantidad de dopamina. Y la dopamina trae en el cuerpo un sentimiento de motivación, el sentimiento de recompensa y mejora también la plasticidad sináptica. La noradrenalina se ha visto que aumenta en la amígdala y en el hipocampo y el efecto que tiene es que mejora la resiliencia al estrés, facilita la memoria emocional y favorece la consolidación de la memoria, específicamente a través de los receptores beta adrenérgicos, que son muy importantes para potenciar la sinapsis neuronal. Luego está la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor encargado de modular el estado de ánimo, de reducir la ansiedad y la depresión. Y se ha visto que el ejercicio modula la expresión, como pasa con no, perdón, en la serotonina modula la expresión de receptores de la serotonina. Entonces, dependiendo de la intensidad del ejercicio, pueden aumentar o disminuir estos receptores de serotonina y tener los efectos de ese neurotransmisor. Por último, está la sinergia entre el ejercicio, el sueño y la dieta. Este es un artículo específico que habla sobre esto, el impacto de esos tres factores y cómo se potencian entre ellos para causar efectos en la neuroplasticidad. Entonces, bueno, del ejercicio, pues es lo que ya vimos antes, pero ahora voy a hablar un poquito de cómo la dieta también tiene un impacto en esta neuroplasticidad.
Entonces, ese estudio encontró que consumir nutrientes en la dieta, como los ácidos grasos omega 3, por ejemplo el DHA, son esenciales para mantener la integridad de las neuronas y favorecer esta plasticidad sináptica. También vieron que dietas como la mediterránea, la cetogénica, el ayuno intermitente, una dieta baja en calorías, optimizan los niveles de antioxidantes y reducen la inflamación. El problema de la inflamación es que puede afectar las vías metabólicas y moleculares que vimos anteriormente, que están relacionadas con la neuroplasticidad. Entonces, tener una dieta alta en grasas saturadas, alta en calorías, alta en azúcares, es muy inflamatorio para el cuerpo y eso puede afectar estos procesos moleculares que se necesitan para que se dé la neuroplasticidad. Del sueño, vieron que en el ciclo de sueño-vigilia hay cambios dinámicos en el flujo de sangre que llega al cerebro. Esto es un efecto fisiológico, o sea, esto es normal. Pero vieron que tener mala calidad del sueño disminuye el flujo sanguíneo que llega al cerebro y eso afecta los procesos de neuroplasticidad que suceden durante el sueño. También vieron que la cantidad importa mucho, o sea, no solo es la calidad, también la cantidad de sueño. Vieron que, bueno, se ha demostrado en muchos estudios que tener deprivación del sueño impacta mucho el funcionamiento cognitivo. También el sueño juega un papel importante en la regulación de los factores neurotróficos. Este, por ejemplo, el sueño regula a la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento ya vimos que regula a IGF-1. Entonces, básicamente, si pierdes cantidad, bueno, si pierdes sueño en cuanto a calidad y cantidad, estos niveles de IGF-1 bajan. Pero lo bueno es que si prolongas el sueño, la cantidad y la calidad aumentan los niveles de IGF-1, que es el factor neurotrófico, es un factor neurotrófico importante. También se ha estudiado y vieron que tener malos periodos de sueño crónico disminuyen a BDNF, el factor neurotrófico más importante de todos. Entonces, esta es la importancia de dormir bien, que junto con la dieta y el ejercicio, como se puede ver en este diagrama que saqué del mismo artículo, juegan un rol fundamental para los procesos de neuroplasticidad. Entonces, en ese artículo también se hablaba sobre el ejercicio de resistencia y una combinación de ambos, a pesar que yo me enfoqué en el aeróbico, pero bueno, también lo esquematizan acá. Entonces, ejercicio aeróbico, la combinación más la resistencia, una dieta keto, mediterránea, con baja caloría, ayuno intermitente, alta en omega 3 y en cúrcuma, y baja y bueno, y dietas, bueno, bueno, sí, estas dietas, las que acabo de mencionar, más una cantidad de sueño adecuado, todo esto potencia la neuroplasticidad, mientras que dietas altas en calorías, en grasas saturadas, en azúcares y deprivación del sueño, tener menor cantidad de sueño REM, disminuyen los efectos de la neuroplasticidad. Entonces, como conclusiones, el ejercicio mejora el aprendizaje y la memoria mediante cambios estructurales y neuroquímicos en el hipocampo. La neuroplasticidad relacionada a correr y al ejercicio aeróbico son el resultado de una combinación de muchos factores que tienen que ver con la plasticidad sináptica, la densidad de las espinas dendríticas, los factores neurotróficos, la angiogénesis con el VEGF. Y todos estos factores, esta combinación tiene efectos positivos en el aprendizaje y la memoria, y también se ha visto, este es otro tema completamente, pero también se ha visto que disminuye el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas y puede retrasar el deterioro cognitivo. Como limitante de este tema es que no hay un estudio que compare claramente las diferencias entre la intensidad y la duración del entrenamiento aeróbico, bueno, de correr, que sí, que compare la intensidad y la duración con los beneficios de la neuroplasticidad. Entonces, es un área en el que todavía hay mucho que investigar. Y algo que también me gustaría mencionar sobre el tema de la neuroplasticidad y el ejercicio es que la mayoría de los estudios que se han hecho respecto al tema se han hecho en ratones, porque es muy difícil acceder el hipocampo de una persona, de un ser humano. Entonces no se ha estudiado mucho en seres humanos. Sin embargo, todo lo que les mencioné en esta plática sí son efectos que se han podido demostrar que pasan primero en ratones y luego se pasaron a humanos y vieron que pasaba
el mismo efecto. Sin embargo, hay muchos efectos de neuroplasticidad y correr que sí se han observado en ratones, pero no es tan fácil trasladar esos resultados al ser humano. Como lo que les contaba un poco que pasaba con la neurogénesis adulta, se vio que los ratones sí pueden tener neurogénesis adulta, pero en humanos no se ha demostrado. Entonces, pero bueno, estos efectos que les conté sí se han visto en seres humanos. Entonces, sí, bueno, ese sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, me la pueden decir o déjenla en el chat. Y, y listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eri, por tu increíble ponencia. Creo que todos aprendimos muchísimos. Si alguien tiene alguna duda y le da pena, puede escribirla en el chat y tanto Eri como yo la leemos y se las contesta Eri. Y si no, vamos a continuar con Monse, con su plática. Y ya si van teniendo dudas en el chat, las pueden ir poniendo. Gracias a todos. Listo, Monse. Está, Sí, voy. Mm, Está. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, yo soy Monseoria y el día de hoy les voy a hablar sobre la relación que tiene la microbiota con las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en la enfermedad de Parkinson. Primero, ¿por qué es importante entender esta conexión entre el intestino y el cerebro asociados a la enfermedad de Parkinson? Nosotros sabemos que la microbiota intestinal tiene un papel esencial en el neurodesarrollo, en la modulación del comportamiento y en el desarrollo de alteraciones neurológicas y enfermedades. Pero es una realidad que todavía nos falta conocer muchísimo más sobre el vínculo que existe entre estas bacterias en el intestino y sus metabolitos y los efectos que tienen en las enfermedades neurodegenerativas. Lo que sí sabemos es que es muy común en los pacientes de Parkinson que exista una disbiosis intestinal. Y lo que mucha gente no sabe es que muchos pacientes de Parkinson también tienen síntomas gastrointestinales, lo que nos sugiere que esta conexión sí tiene un rol en la fisiopatología de la enfermedad. Esta conexión que se da es gracias al eje intestino-cerebro, en el que el cerebro y el intestino están comunicados a través del nervio vago, que es esta estructura nerviosa. En este eje, el cerebro manda señales al intestino como neurotransmisores, sobre todo serotonina y dopamina. También da señales para el control neuromuscular de la peristalsis. También manda señales de cortisol, por ejemplo, para las respuestas adrenérgicas ante un estímulo estresor. Y también manda señales para aumentar o disminuir la secreción de moco en el intestino. Por otro lado, el intestino manda al cerebro metabolitos pues de todas sus reacciones porque pues viven muchas bacterias dentro de él, señalización inmune, sobre todo IgA, que es la inmunoglobulina asociada a mucosas, neuropéptidos y neurotransmisores, sobre todo leptina y serotonina, y estos son muy importantes porque le mandan al cerebro las señales de saciedad para que deje de comer y esto regula toda la alimentación en general. Y también manda señales para activar el nervio vago ante respuestas, por ejemplo, que se necesite producir vómito, mayor ácido en el estómago y así. Para que este eje intestino-cerebro funcione y sea beneficioso y no dañino, necesita haber un equilibrio entre las señales que se mandan y las que se reciben. Ahora entrando un poco más al tema. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa de curso crónico y progresivo que tiene una afectación multisistémica, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, y esto provoca que haya síntomas motores y no motores. Hay una degeneración neuronal de la sustancia negra, que es la encargada de producir dopamina. Esta degeneración se da porque se agregan unas proteínas que se llaman alfa-sinucleína, y esto hace que disminuyan los niveles de dopamina y esto genera los síntomas motores que son tan característicos de la enfermedad. Aparte, esta acumulación de alfa-sinucleína permite que se acumulen cuerpos de Lewy, que genera una disfunción en las conexiones neuronales en el cerebro, que también tiene síntomas cognitivos aparte de los motores. Esta enfermedad está caracterizada por rigidez muscular, inestabilidad postural, alteraciones de la marcha, bradicinesia y temblor. Todo esto causado por la disminución de dopamina a nivel cerebral.
Pero también hay síntomas no motores, incluyendo el deterioro cognitivo, pues de leve a severo. Pero lo que no mucha gente conoce es que el 80% de los pacientes de Parkinson tienen también síntomas gastrointestinales, pero pues mucha gente ni siquiera lo asocia a esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que esta asociación es tan fuerte que tener condiciones intestinales nos representa un factor o de riesgo o protector. Por ejemplo, tener una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o Crohn, aumentan el riesgo entre 22 a 35% de padecer Parkinson más adelante en la vida. Por otro lado, haber tenido una apendicectomía hace más de 30 años puede reducir el riesgo de tener Parkinson hasta un 19%. Y haber tenido una vagotomía troncal, que es literal cortar la comunicación entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, reduce el riesgo de tener Parkinson hasta un 50%. Esto nos dice que obviamente esta conexión entre el cerebro y el intestino tiene un papel en la producción de esta enfermedad. Esto se da sobre todo porque las bacterias en el intestino, cuando hay una disbiosis, se producen más bacterias dañinas que positivas, y estas bacterias producen LPS, que es el lipopolisacárido que producen algunas bacterias. Este lipopolisacárido aumenta la permeabilidad intestinal y hace que se acumulen fibrillas de alfa-sinucleína. Y esta alfa-sinucleína puede viajar a través del vago hacia el cerebro y produce pues estos síntomas dopaminérgicos. Entonces, cortando esta comunicación, podemos proteger a los pacientes con estos tipos de disbiosis de tener enfermedad de Parkinson más adelante. Existe una hipótesis de Brack que nos hace el cuestionamiento de que si el Parkinson podría empezar en el intestino y no tanto a nivel cerebral como muchos lo entendemos. Sabemos ahora que en los pacientes de Parkinson, 20 años antes, tenían síntomas gastrointestinales como estreñimiento. Y esto es muy curioso porque obviamente muchas personas tienen síntomas gastrointestinales y nadie les da importancia y nadie lo asocia a una enfermedad neurodegenerativa que puedan tener más adelante en su vida. Lo que propone Brack de la fisiopatología del Parkinson es que empieza como una disbiosis a nivel intestinal que genera acumulación de alfa-sinucleína por la producción de LPS que a través del vago viaja hacia el cerebro. Y cuando esto se junta con una predisposición genética a la enfermedad, llega la sustancia negra, destruye las neuronas dopaminérgicas y es cuando aparecen los síntomas motores del Parkinson. Y todo esto empezó 20 años antes con una disbiosis intestinal. ¿Pero qué es una disbiosis intestinal? La disbiosis se genera cuando se rompe el equilibrio entre las bacterias que existen dentro del intestino y hay una mayor proliferación de las bacterias dañinas que las bacterias que nos representan un beneficio y pues algo saludable para el intestino. Cuando se producen estas bacterias hay una mayor permeabilidad intestinal, entonces se rompe como la integridad de la mucosa y pueden pasar más toxinas y proteínas mal plegadas al cerebro. Y pues esto llega al cerebro y causa una inflamación sistémica y un estado proinflamatorio porque ya no hay esta protección de la barrera hematoencefálica. Los pacientes con Parkinson se ha demostrado que tienen alteraciones en su microbiota, se ha demostrado que tienen más bacterias inflamatorias que beneficiosas y esto genera pues lo de la mayor permeabilidad y una inflamación primero intestinal y luego sistémica. Y también sabemos que la microbiota influye en la acumulación de alfa-sinucleína en el cerebro que viaja a través del nervio vago, como ya lo había explicado, y esto genera una alteración en la producción de neurotransmisores, sobre todo dopamina, que es la que nos afecta en esta enfermedad. Algo también importante que ocurre en la disbiosis es que hay una disminución de las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes para la regulación neurocognitiva del cerebro. En esta disbiosis se produce, o sea, hay una menor producción de acetato y el acetato es algo muy bueno para el cerebro porque nos confiere un factor protector porque es antioxidante. Entonces nos elimina esta inflamación del cerebro que genera la neurodegeneración. Y aparte hay una mayor producción de propionato y butirato y eso no es beneficioso porque estos son dos ácidos grasos de cadena corta que a niveles normales son buenos para el cerebro porque regulan la respuesta inmune y estimula a la microglía para evitar pues cualquier infección en el cerebro. Pero si tenemos una mayor producción, se sobreestimula la microglía y entonces hay una inflamación que no está protegiendo de nada y solo está causando neurodegeneración.
Y pues ya sabemos que estos ácidos grasos de cadena corta, cuando están alterados, pues tienen una afectación en la función de las neuronas dopaminérgicas, que a nivel de sustancia negra, pues afectan toda la vía dopaminérgica y generan estos síntomas característicos del Parkinson. Este diagrama es básicamente para ejemplificar todo lo que ya expliqué, pero para que se vea que en una microbiota saludable, en un estado saludable del intestino, la mucosa está intacta, hay una impermeabilidad, no pasan toxinas, si llega a haber alguna alteración se queda dentro del intestino. Pero en una disbiosis ya más crónica se rompe esta barrera del intestino y se genera un intestino permeable. Y esto es lo que no queremos porque es cuando la mucosa pierde su integridad, que el paso de toxinas y de alfa-sinucleína viaja por el vago hasta el cerebro y genera todo esto como estrés oxidativo en el cerebro, que es lo que no queremos. Se buscó probar esta hipótesis en modelos animales. Se utilizaron ratones genéticamente modificados que sobreexpresaban la proteína alfa-sinucleína, que es la que quedamos que genera toda la patología del Parkinson. Compararon principalmente dos grupos de ratones. El primero eran ratoncitos con microbiota intestinal intacta, entonces eran ratones pues saludables. Y el segundo eran ratones con microbiota, sin microbiota, o sea, eran ratones germ-free y prácticamente tenían un intestino, se puede decir, estéril. Entonces se probaron diferentes condiciones en estos grupos. Se trataron primero con antibióticos que eliminaban a las bacterias de la microbiota. Algunos se recolonizaron con microbiota intestinal de pacientes de Parkinson que tenían esta disbiosis o se recolonizaron con microbiota de individuos completamente sanos. Y también se les administró de forma oral metabolitos bacterianos específicos para ver las interacciones que tenía con su función cognitiva. Y los resultados de este experimento fueron muy interesantes porque se demostró que en efecto la microbiota tiene efectos en los síntomas neurológicos de diferentes enfermedades. Se demostró que la microbiota intestinal influye en los síntomas motores y en la inflamación y que los antibióticos reducían la patología de la enfermedad. Entonces, a los ratones que ya tenían esta disbiosis que se les dio por los pacientes de Parkinson, al darles antibióticos y eliminar a todas las bacterias que producían el EPS, se redujeron los síntomas motores del Parkinson. También se demostró que a los ratones germ-free, cuando se les recolonizaba con microbiota de estos pacientes con el diagnóstico de Parkinson, empezaban a presentar síntomas motores y cognitivos que antes no tenían, antes eran ratones sanos. Y también cuando se les daban una implantación de metabolitos específicos, pues se podía modificar los síntomas. Entonces, esto solo demostró que este eje intestino-cerebro sí está muy conectado y que sí tiene repercusiones a nivel del cuadro clínico de la enfermedad. Lo que se demostró pues fue básicamente esto, que cuando tenían una microbiota normal, pues se producían estos ácidos grasos de cadena corta sin ninguna alteración. La microglía era una microglía competente, entonces no tenían problemas a nivel neuronales. Cuando los ratones no tenían nada de microbiota, cuando eran germ-free, pues no se producían estos ácidos grasos de cadena corta y la microglía estaba sin reaccionar porque no había nada que le estimulara. Y esto pues generaba como una fisiopatología limitada, pero en los ratones cuando se les implantaba la microbiota de pacientes de Parkinson, se les generaban estos síntomas motores que nos decían que pues sí tiene que ver la microbiota con el cuadro clínico de Parkinson. Entender todo esto es muy importante y muy interesante porque nos abre la puerta a muchas implicaciones terapéuticas que el día de hoy no son tan utilizadas. El día de hoy pues contamos con tratamientos farmacológicos y terapia funcional para los pacientes de Parkinson, pero pues esto es algo que si se estudiara más podríamos mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes. Porque con cosas tan simples como dieta y cambios en el estilo de vida, podríamos mejorar y disminuir sus síntomas motores. Algo que se recomienda mucho y está muy demostrado es que la dieta mediterránea, que es esta que es rica como en frutas y verduras y aceite de oliva y pescado y frutos secos, pues es buena para el cerebro y genera como un factor neuroprotector porque genera esta antioxidación en el cerebro. También los alimentos ricos en polifenoles como el té verde, el cacao, las uvas o la cúrcuma tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. El omega 3 es algo también muy bueno, está en los pescados grasos como el salmón y las sardinas, y justo también es antiinflamatoria y por lo tanto neuroprotectora. Y la fibra actúa a nivel intestinal, está en legumbres y cereales y nos ayuda a alimentar a las bacterias buenas de nuestra microbiota
y también a barrer a todas las bacterias y a los metabolitos dañinos que no queremos en nuestro intestino. Y también siempre es muy importante, pero sobre todo en estos pacientes, evitar comida ultraprocesada y con excesos de azúcares, ya que estos han demostrado que favorecen una disbiosis intestinal, alimentan a las bacterias dañinas más que a las positivas y generan como un estado de inflamación constante que justo puede romper esta permeabilidad intestinal y generarnos las complicaciones que ya expliqué. Entonces, básicamente es entender que una buena alimentación nos da una microbiota saludable y esto protege a nuestro cerebro y nos evita tener, bueno, nos protege ante enfermedades neurodegenerativas a futuro. También existen otras áreas terapéuticas que todavía se están estudiando y algo que se ha demostrado muy efectivo, pero no mucha gente conoce, es el trasplante fecal. El trasplante fecal consiste en literalmente transferir estos microorganismos intestinales a través de las heces de una persona sana a una persona enferma y esto restaura su microbiota intestinal. Esto se puede realizar a través de cápsulas orales, enemas, endoscopías y sondas nasogástricas. Y aunque todavía no se ha estandarizado para enfermedades neurodegenerativas porque le falta mucho estudio, se ha demostrado ya que es un procedimiento completamente seguro, completamente higiénico y los únicos efectos secundarios que podrán existir es tal vez un poco de diarrea, un poco de náuseas, que son completamente reversibles. Y se cree que en el futuro incluso podríamos tener como bancos de microbiota para que te puedan implantar los tipos de bacterias y metabolitos que necesitas según tu tipo de patología y algo muy personalizado. Entonces es una terapia muy prometedora. Y también algo que se pueden implementar desde ahorita en los pacientes con Parkinson es administrar probióticos y prebióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos como bacterias y levaduras que cuando se administran en cantidades adecuadas nos benefician pues a la microbiota y a la salud en general. Esos los más famosos son los lactobacilos, que son los que están en el Yakult y son los que todos conocen, o también existe el Bifidobacterium. Estos están en alimentos como yogur naturales, kombucha, kimchi, cosas así como fermentadas por las levaduras. Y por otro lado, los prebióticos son sustancias y no microorganismos vivos, pero son sustancias como fibras, algunos vegetales, algunos carbohidratos que sirven como alimento para estas bacterias beneficiosas. Entonces, estas alimentan a nuestra microbiota, barren también a las bacterias y a los metabolitos que no queremos en el intestino, y esto en general nos reduce la inflamación, mejora la producción de neurotransmisores, sobre todo dopamina, y pues mejora el tránsito intestinal. Entonces, como a forma de conclusión, es muy interesante estudiar este tipo de conexión entre el intestino y el cerebro porque nos abre la puerta a un montón de tratamientos y por temas tan simples como mejorar la alimentación en estos pacientes podremos mejorar enormemente su calidad de vida. Entonces, creo que es algo que vale la pena seguir estudiando para poder implementarlo de una forma más estandarizada. Y pues eso todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse.